días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, vamos a abreviar esta expresión como ecuación diferencial ordinaria como E.D.O. ¿Listo? Y ecuación diferencial la vamos a abreviar como E.D. Bueno, hablaremos sobre conceptos en este video, pues sobre algunos conceptos básicos. Entonces, pues bien, una ecuación diferencial, lo que se conoce como una ecuación diferencial, es una igualdad matemática, ¿no? Que relaciona pues una función con sus derivadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender aquí? Entonces, cuando nosotros entramos a conocer, por ejemplo, los primeros conceptos del álgebra, nosotros tenemos algunas ecuaciones y sabemos que una ecuación allí, en las primeras expresiones que miramos, siempre tiene como solución un número real. Aquí, lo que nosotros vamos a ver es que nosotros tenemos una igualdad cuya igualdad va a tener como solución una función que se va a poder relacionar con sus derivadas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y al derivarla, pues obviamente la igualdad debe mantenerse. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, esta ecuación diferencial puede depender de una variable o también de varias variables. Bueno, cuando hablamos de una variable, cuando la ecuación diferencial depende de una variable, se conoce como ecuación diferencial ordinaria, que es la que nosotros vamos a estudiar acá, en este curso. Bueno, asimismo, cuando hablamos de pues, una ecuación diferencial con más de una variable, pues vamos a hablar aquí de ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, asimismo, el orden de la ecuación diferencial va a depender de la mayor derivada, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación, por ejemplo, con una derivada 5, entonces, que sea la máxima allí, entonces vamos a decir que el mayor orden de esa ecuación, o que el orden de esa ecuación diferencial es 5. Bueno, asimismo, dependiendo del orden, vamos a decir que esta va a tener n constantes. Las constantes van a acompañar a cada una de las derivadas dependiendo del orden. Si es de grado 5, quiere decir que van a existir 5 constantes que van a acompañar a cada una de las derivadas allí. Bueno, ya lo explicaremos más adelante con unos ejemplos. Bueno, solucionar la ecuación diferencial se conoce como integrar la ecuación diferencial. Bueno, así cuando hacemos este proceso de integración pues, de la ecuación diferencial, vamos a encontrar una solución que, como les había comentado, es una función. Y esa función es la solución pues, de nuestra ecuación diferencial, y esta función pues, deberá ser diferenciable en un intervalo, ¿no? En el que vayamos a trabajar allí. Bueno, si nosotros tomamos esa función solución y la sustituimos dentro de nuestra ecuación diferencial, pues si la relacionamos con sus derivadas, vamos a tener aquí que al sustituirla vamos a construir lo que se conoce como una identidad. ¿Listo? Entonces se va a poder allí verificar que se cumple la igualdad, por decirlo así. Bueno, ahora bien, el conjunto de todas las soluciones se llama pues solución general. Asimismo, existirán, digamos, o se llamarán soluciones singulares aquellas soluciones que estén por fuera de este conjunto. Bueno, ahora, ¿qué se conoce como solución particular? Pues bien, una solución particular es un elemento
de la solución general que va a satisfacer pues ciertas condiciones preestablecidas en nuestra ecuación diferencial. Estas condiciones pues se van a llamar pues las condiciones iniciales. Bueno, más adelante veremos a qué hace referencia con esto de las condiciones iniciales. Bueno, asimismo, un problema de valor inicial, digamos, se conforma por lo que sería nuestra ecuación diferencial y sus condiciones iniciales. Bueno, ahora veremos algunos ejemplos para aclarar más sobre estos dos conceptos aquí. Bueno, en particular, resolver una ecuación diferencial es hallar una solución general, ¿cierto? Recordemos que la solución general es un conjunto de soluciones, o también vendría siendo una solución particular, ¿no? Que es, pues, digamos, un elemento de las soluciones generales, pues, que establece ciertas condiciones, digamos, en las condiciones iniciales. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos pues esta igualdad, ¿listo? Eso es lo que se conoce como una ecuación diferencial. Bueno, es importante observar que pues aquí miramos que se encuentra pues sus derivadas, ¿no? O sea, empezamos derivando en grado 2, luego descendemos pues digamos en 2 veces, luego se derivaría una vez y luego pues digamos 0 veces, por decirlo así. Entonces el orden de esa ecuación diferencial pues vendría siendo 2, ¿cierto? Vendría siendo de grado 2. Cuando les comentaba lo de las constantes, dependiendo del orden van a existir el número de constantes que van a acompañar aquí. Entonces tenemos una constante, dos constantes, y entonces, pero hay que agregar siempre una constante que va a estar siempre con el término que se va a encontrar sin derivar. ¿Listo? Bueno, asimismo, es importante observar que aquí estamos trabajando la derivada de i con respecto a t, 2 veces, ¿cierto? Y aquí una vez. Por lo tanto, la función solución que se va a encontrar aquí va a ser de la forma i de t. Va a ser una función i que depende de t. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Estamos derivando la función i con respecto a t, aquí en esta ocasión, 2 veces. Por lo tanto, vendría siendo de una sola variable, que es lo que se conoce como una ecuación diferencial ordinaria, que son las que nosotros vamos a trabajar aquí. Bueno, esta igualdad, lo que representa, se conoce como o describe, digamos, la corriente de un circuito. Esto vendría siendo, pues, la corriente de un circuito RLC, bueno, el cual se encuentra sometido a una fuerza electromotriz que se ha denominado F de T. ¿Listo? Eso es lo que se conoce sometido a una fuerza, bueno, a una fuerza electromotriz que se ha denominado F de T. ¿Listo? Esa es la fuerza electromotriz que se ha denominado allí. Bueno, podemos ver digamos, estos ejemplos, pues básicamente son aplicativos. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí. Bueno, es importante observar aquí que aquí nos hemos derivado, digamos, esta expresión 2 veces, y aquí también se ha derivado 2 veces. Por lo tanto, el orden aquí es de grado 2, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí. Es importante denotar algo, ¿cierto? Aquí tenemos una expresión que se ha derivado 2 veces con la función u, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo aquí. La función u, que depende de t, se ha derivado 2 veces. Eso es lo que tenemos allí. Acá, en esta parte de acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la función u,
que se ha derivado dos veces, pero con respecto a la variable x, ¿cierto? Es decir, estamos aquí trabajando una parte con la variable t y otra parte con la variable x. Es decir, no tenemos una sola variable. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí dos variables, lo que implica que ya no estaremos trabajando en una ecuación diferencial ordinaria, sino que estaríamos trabajando de una ecuación diferencial que la hemos denotado o la hemos llamado como ecuación diferencial parcial. Bueno, esta ecuación se conoce como la ecuación de onda y básicamente lo que describe es el movimiento de una cuerda elástica que se encuentra sujeta a un extremo. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí, bueno, esta ecuación aquí, diferencial. Entonces es importante observar aquí, por ejemplo, que tenemos aquí una función de y que depende de x, ¿cierto? Y de x, eso es lo que se está derivando aquí y es importante notar que aquí está derivada tres veces. Aquí en esta parte, si este es un exponente, eso no denotaría el grado, el orden, perdón, sino que vendría siendo un simple exponente, ¿no? Entonces aquí simplemente se está derivando una función y que depende de x, que vendría siendo la misma función. Acá tenemos pues términos que dependen de y dependen también de x. Es decir, en síntesis estamos hablando de una función que depende de y de x para todos los términos allí. Bueno, por lo tanto, sería una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Y el orden, entonces habíamos dicho que el orden dependía de la mayor derivada que se haya hecho aquí. Entonces aquí vemos que se ha derivado tres veces. Entonces el orden aquí vendría siendo 3 en este ejemplo. Bueno, y este último ejemplo que vamos a presentar aquí, bueno, tenemos esta ecuación aquí, nos está diciendo que esta ecuación pues define una solución implícita de esta ecuación diferencial. Bueno, entonces vamos a probar que eso es así. Bueno, entonces tenemos nuestra ecuación x al cubo más 3xy al cuadrado igual a 5. Y bueno, vamos a calcular entonces la derivada implícita aquí. Entonces, bueno, vamos entonces a calcular aquí la derivada de x, bueno, la implícita de esta ecuación, ¿no? Entonces tendríamos que calcular lo que nosotros denominamos de y de x, ¿no? Esa es la que nosotros vamos a calcular aquí. Entonces, bueno, aquí, entonces 3, la derivada de este término baja el 3 y este inmediatamente pierde un grado, es decir, me queda 3x al cuadrado más, esto vendría siendo como un producto, ¿cierto? Cuando vamos a derivar como un producto, entonces vamos a derivar la primera parte, recordemos, eso ya deberíamos pues conocerlo, ya lo he explicado en unos videos anteriores. Entonces tenemos aquí la derivada de esto. La derivada de esto con respecto a x, pues inmediatamente este es como tener grado 1, baja un grado, me quedaría x a la 0 y x a la 0 pues vendría siendo 1. Es decir, me va a quedar 3y al cuadrado. ¿Listo? Más, ¿cierto? Viene acompañado de un signo más. Y la derivada implícita de la de acá, es decir, me va a quedar 3x y aquí me va a quedar baja un grado, o sea, me va a quedar 2y y no nos olvidemos de la derivada implícita allí y esto debería ser igual y esta derivada pues
de una constante, pues sabemos que eso es 0, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es igual a 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Y aquí tenemos un producto, 3 por 2 pues me va a dar 6. Y tendríamos aquí x, y y'. Entonces tenemos x, y y'. Y esto debería ser igual a 0. Bueno, entonces ya tenemos aquí la derivada implícita. Entonces aquí tenemos, bueno, podemos observar que tenemos, o podemos sacar factor común que es 3, ¿cierto? Entonces vamos a sacar 3, sacamos el factor aquí, sería x al cuadrado, sale un 3, ¿cierto? Más, si saco un 3 aquí, pues me va a quedar y al cuadrado, más, este 6 yo lo puedo escribir como 3 por 2, ¿cierto? Entonces cuando yo saco un 3 acá, pues me va a sobrar un 2 acá, ¿cierto? Entonces me quedaría 2, xy por y a la prima, y esto pues, perdón, cierra paréntesis aquí, ¿cierto? Si acá abro, pues debo cerrar, y esto debe ser igual a 0. Ahora, cuando paso este que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir acá, entonces inmediatamente pues me queda esta expresión que está aquí, ¿no? Me quedaría así. Si nosotros comparamos esta derivada implícita, es idéntica a esta. Entonces, por eso se considera como una solución implícita. Entonces, tenemos aquí, miren, este término es este término que está acá. X al cuadrado está acá y pues y al cuadrado lo tenemos acá y pues es igual a 0 allí. En las ecuaciones diferenciales, bueno, siempre que tratamos de resolver algunos problemas diferentes, pues en diversas áreas, como puede ser por ejemplo en la física, en la biología, en la ingeniería o en la geometría, digamos se producen algunos problemas que tienen o que producen ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tenemos aquí cuando queremos determinar el movimiento de un proyectil, cuando queremos determinar la carga, o sea, la corriente de un circuito eléctrico, también la conducción del calor, también podemos producir ecuaciones diferenciales cuando, por ejemplo, queremos calcular el crecimiento del tamaño de una población, la desintegración de una sustancia radioactiva, la vibración de una cuerda o una membrana, y asimismo como la determinación de una curva pues que satisface ciertas propiedades. Bueno, digamos pueden existir muchas más. Vamos a hablar ahora de los métodos de solución. Básicamente pues existen tres métodos, ¿no? Y al estudiar pues ecuaciones diferenciales se deben tener clara la información, digamos, de sus soluciones, ¿no? Existen pues, como les había comentado, tres métodos. Un método que se denomina analítico, cualitativo y un método numérico. Bueno, el método analítico pues nos permite, digamos, que a través de fórmulas explícitas o implícitas, digamos, podemos calcular, digamos, las propiedades de la solución. ¿Listo? Bueno, en el método cualitativo usaremos, pues, digamos, las propiedades geométricas para describir el comportamiento a largo plazo sin necesidad de recurrir a fórmulas. En el método numérico, pues, haremos algunas aproximaciones de valores para determinar, digamos, esas funciones desconocidas. Todos estos métodos recaen, digamos, o deberían construir un lenguaje matemático o dentro del lenguaje matemático un modelo matemático que nos permite generar una comprensión del problema y así pues poder, digamos, establecer una posible solución. Ahora vamos a hablar sobre un esquema que se debe tener en cuenta para establecer un modelo matemático. Bueno, son algunos pasos que pues podemos seguir para poder construir nuestro modelo matemático. Ya
Posteriormente mostraremos un ejemplo. Bueno, primero, definir claramente la hipótesis sobre los cuales se basará el modelo, ¿no? Eso es lo que tenemos que establecer, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a establecer aquí en nuestro modelo, ¿no? Es decir, formular pues todas las relaciones entre las cantidades que nosotros vayamos a estudiar aquí. Segundo, definir las variables del modelo. Hay que tener en cuenta que hay variables dependientes y variables independientes. Por ejemplo, en varios de los modelos de ecuaciones diferenciales siempre se trabaja, por ejemplo, con variables como son el tiempo, podemos mirar también, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, entre otros, ¿no? Ya depende de cada uno de los ejercicios, como por ejemplo, si es dependiente o es independiente. Bueno, tercero, expresar las hipótesis, lo que nosotros construimos en el primer paso, establecidas pues en términos de relaciones matemáticas, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos establecer aquí. Y esas relaciones nosotros debemos hacerlas en términos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Bueno, al terminar el problema, pues debemos evaluar si sus soluciones son coherentes con la situación real. Si no son coherentes, entonces debemos establecer otro nuevo modelo. Bueno, para continuar, vamos a desarrollar un ejemplo por medio del cual voy a ilustrar la forma sobre cómo debemos plantear un modelo matemático, y este modelo matemático a su vez deberá dar solución a la situación que se nos presenta aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, bueno, desarrollar este ejercicio aquí. Bueno, tenemos que este ejercicio está relacionado con la dinámica de la población. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, la tasa del crecimiento de una especie es proporcional pues al tamaño de la población presente. Hay que considerar aquí que la población bien pueda de que crezca, pueda decrecer su número de habitantes, o también puede mantenerse estable en un tiempo dado. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es construir un modelo que describa pues nuestra situación, ¿no? La situación es el crecimiento de la población. Bueno, en segundo lugar sería dar respuesta a qué se puede deducir sobre el tamaño de la población. Bueno, es importante considerar aquí que existen, o bueno, vamos a clasificar las variables que vamos a considerar. Bueno, tenemos una variable importante aquí. Una variable importante aquí es el tiempo. El tiempo es el que va a determinar si la población puede decrecer o mantenerse estable. Bueno, entonces vamos a considerar aquí sea t, el tiempo vamos a considerarlo en años, ¿no? El tiempo en años. Bueno, es también importante aquí considerar que ese tiempo, bueno, ¿qué tipo de variable es? Cuando decimos qué tipo de variable es que nos queremos, o sea, se refiere a que si es una variable dependiente o independiente. Cuando decimos que es dependiente, pues va a depender de algún otro factor. No obstante, el tiempo siempre va a ser una variable pues independiente, ¿no? No va a depender de ningún otro factor. Entonces vamos a colocarle aquí variable independiente. Independiente. Bueno, ahí estaríamos diciendo que es una variable independiente. Posteriormente vamos a encontrar aquí una función. Una función que va a determinar el número de la población, el número de habitantes, dependiendo del tiempo. Entonces vamos a considerar esa función como la función n, que va a depender de la variable t, ¿cierto? Para establecer digamos, el tamaño de la población en un tiempo dado. Esto vendría siendo el tamaño de la población, en un tiempo dado. Bueno, en un
tiempo. Bueno, digamos en un tiempo, ¿no? El tiempo ya dijimos que lo vamos a medir en años. Posteriormente, aquí deberá existir un cambio, ¿cierto? Un cambio o una razón que va a estar establecida entre el número de habitantes con respecto al tiempo. Por lo tanto, esta función que vamos a encontrar, porque el proceso recae precisamente en encontrar esta función, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que se va a hacer, digamos, o el cambio que existe allí será la derivada de esa función n con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto implica siempre un cambio, ¿no? Un cambio o una razón, ¿no? O una razón de cambio, ¿no? Bueno, entonces, posteriormente, vamos a plantear digamos, nuestra ecuación diferencial, ¿no? Porque recordemos que tenemos que llevar el ejercicio a términos de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos aquí, pues, a establecerlo, ¿no? A entablarlo. Pero antes hay que considerar que la población siempre tiende a crecer por, digamos, una constante, ¿cierto? Una constante, que no sabemos cuál, ¿cierto? Entonces aquí n, digamos, bueno, entonces vamos a establecer aquí n, que va a ser la población, bueno, digamos, el k, que va a ser nuestra razón de cambio, ¿cierto? Que está establecido allí, que va a multiplicar a la población, ¿cierto? Entonces, esta razón será con, digamos, una constante que va a multiplicar a la población, ¿cierto? Y constantemente, pues, va a ir cambiando, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí es importante decir con k, pues, constante, que k, pues, siempre va a ser una constante allí. Bueno, y nuestra ecuación diferencial, ¿cómo va a quedar entonces? Entonces recordemos, ¿no? Que si acá tenemos nuestra razón de cambio, debemos relacionarla con digamos, con esta relación matemática que hemos creado allí. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial sería de la siguiente manera. La derivada de n con respecto al tiempo deberá ser igual, este cambio deberá ser igual a esta relación matemática que hemos establecido acá. ¿Listo? Entonces, allí tenemos una ecuación diferencial. Ya la hemos puesto en términos de ecuación diferencial. Bueno, la pregunta es ¿de qué orden? ¿Cierto? Como está simplemente derivada una sola vez, ¿cierto? Este término, porque esto vendría siendo pues, no vendría siendo pues una derivada, ¿cierto? Entonces se dice que es de orden 1, ¿cierto? Esto vendría siendo de orden 1, ¿cierto? Y a su vez, bueno, el proceso para solucionar esta ecuación diferencial es un proceso que posteriormente mostraré en un video. Y bueno, y pues se llama, pues, o se resuelve por variables separables. Entonces, ese es el proceso que vamos a usar aquí para solucionar esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a dar respuesta pues a la primera pregunta aquí, ¿no? Entonces, tenemos pues nuestra ecuación diferencial de orden 1, pues que la vamos a solucionar por un método que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, se llama por variables separables. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en separar aquí de manera que se pueda integrar ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Esta n está multiplicando acá, vamos a pasarla a dividir acá. Siempre pasas a hacer lo contrario después del igual, ¿cierto? Entonces esto me quedaría de n sobre n, y este de t que está dividiendo acá lo voy a pasar a multiplicar acá. Por lo tanto, recordemos que si pasé la n me quedaba acá, entonces me va a quedar dt, ¿cierto?, que multiplica acá. ¿Listo? Bueno, entonces n pasó a dividir acá, miremos acá, ¿cierto? Dt pasó a multiplicar acá, y como quedaba acá,
Entonces quedaba de t por k. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se calcula la integral en ambas partes, ¿cierto? Aquí con respecto a n, ¿cierto? Entonces, recordemos, esta integral, pues, eso se conoce como o vendría siendo el logaritmo natural de n, ¿cierto? Esa integral, ¿cierto? Es una integral inmediata. Bueno, y esta parte de acá, como k es constante, ¿cierto? La integral de dt, entonces vendría siendo t, que multiplica acá, y ahí es importante adicionar siempre una constante, ¿no? El agregado aquí. Vamos a denotar como más C1, ¿cierto? Acá pues en esta parte también estaría adicionándose una constante, ¿cierto? Recordemos el proceso de integración, ¿cierto? Y bueno, y acá también, ¿cierto? Cuando sumamos esas dos constantes, las sumamos o las restamos, pues bueno, se va a generar una constante cualquiera. Bueno, aquí es importante decir que C1 pues pertenece a los reales, ¿cierto? Bueno, ahora, recordemos que lo que vamos a hacer aquí, o lo que se va a hacer allí, es encontrar nuestra función en términos, digamos, despejando n, y que n dependa a su vez de t. Eso es lo que vamos a hacer allí, ¿no? Recordemos que nuestra función nos decía n de t, ¿cierto? Es decir, una función n que dependa de t. Eso es lo que vamos a hacer allí. Bueno, entonces que para eliminar este logaritmo existe una propiedad, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar esta propiedad. Si yo tomo a ambas partes aquí y digamos considero que ambas partes tengan la base e, ¿cierto? Como es una igualdad, pues no se va a generar ningún cambio. Entonces aquí me queda el logaritmo de n igual, entonces aquí considero e elevado a esta potencia, t por k, bueno, más c por 1, c1, perdón. Bueno, es una igualdad, ¿cierto? Yo, por lo tanto, si hago lo mismo en ambas partes, no se va a generar ningún cambio, ¿no? Bueno, entonces cuando yo hago esto, automáticamente aquí, por una propiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Inmediatamente el logaritmo se elimina. Bueno, lo voy a hacer por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedaría? Simplemente me bajaría n. El logaritmo se me fue. Es una propiedad, ¿cierto? De potencias y logaritmo. Como aquí es base e, entonces pues por eso podemos eliminar allí el logaritmo, ¿cierto? El logaritmo neperiano siempre es con base e, o logaritmo natural. Bueno, acá, por su parte, acá me va a quedar igual. Entonces esto será igual a e elevado a la t por k más c1. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Recordemos, aquí voy a hacer lo siguiente, voy a disfrazarlo o voy a representarlo de otra forma. Esto lo voy a poder escribir así, t por k por e elevado a la c1. Lo voy a poder escribir así porque si yo tengo iguales bases, la multiplicación de iguales bases hace que sus exponentes se sumen, que es lo que está acá. Entonces por eso lo he escrito así, o lo he escrito así para hacer lo siguiente. Bueno, digamos aquí, sea c igual a e elevado a la c1. Bueno, cuando hago eso, pues simplemente esto se va a poder escribir de la siguiente manera. N igual, esto ya sabemos que es C, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir aquí, C, que está multiplicando a E, T por K. Bueno, ya lo hemos podido expresar de esa manera, ¿cierto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar este término. ¿Cuánto vale C? Para ello, lo que vamos a hacer es encontrar cuando en el momento cero, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer allí.
Entonces vamos a encontrar C, ¿no? No lo conocemos, lo que vamos a hacer es encontrarlo en términos de T, ¿cierto? Y términos también de la población. Entonces para ello lo que vamos a hacer es considerar el dato inicial. Dato inicial quiere decir la población inicial, ¿no? En el momento cero, ¿cierto? En el T sub 0, cuando han pasado 0 años, ¿cuál es la población inicial? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar así, allí. Bueno, entonces, este dato lo vamos a representar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Entonces, tendríamos que n sub 0 aquí sería n sub 0 es igual a c, ¿cierto? Estamos representando, ¿no? O sea, n sub 0 ya sabemos, lo vamos a representar aquí. Lo reemplazamos y queda pues n sub 0 igual a c por e, y t estamos evaluando en t sub 0, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar t sub 0 por k, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos allí. Bueno, y de aquí vamos a despejar c. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces c, recordemos, esta parte está multiplicando a c. Lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces me va a quedar n sub 0 sobre e elevado a la t sub 0 por k, y esto igual a c, ¿cierto? Bueno, por propiedades de las bases, ¿cierto? Yo puedo pasar esto arriba, ¿cierto? Y va a cambiar inmediatamente de signos, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener allí? Voy a tener lo siguiente. Voy a tener n sub 0 que está multiplicado por e, y recordemos, si esto es positivo pasa a ser negativo, si es negativo pasa a ser positivo. En todo caso, cambiaría de signo. Entonces me va a quedar menos t sub 0 por k, ¿cierto? Y esto debería ser igual a c. Entonces ya sabemos cuánto vale c en el instante 0, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale allí. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este término en nuestra ecuación general, que vendría siendo la que habíamos encontrado, ¿cierto? Entonces este valor lo vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Cuando hacemos ese cambio, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener allí? Entonces tendríamos que n será igual. Ahora ya sabemos que c pues vale esto, ¿cierto? Entonces tendríamos allí n sub 0 por e elevado a la menos t sub 0 por k, ¿cierto? Ya sabemos que eso vale c, y por, aquí simplemente he reemplazado c, ¿cierto? Y nos faltaría esta partecita, ¿cierto? Es decir, e elevado a la t por k. Bueno, aquí tenemos productos de bases iguales, por lo tanto sus exponentes se deben sumar. Entonces, es decir, tenemos n es igual a n sub 0 por e, se conserva la base, ¿cierto? Entonces se suman sus exponentes, menos t sub 0 por k, aquí vendría más, ¿cierto? T por k. Bueno, y aquí tenemos, o podemos sacar factor común, ¿cierto? Aquí tenemos factor común que es el término k, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar k. Entonces n vendría siendo a n sub 0 por e, k que vendría siendo el factor común de menos t sub 0, ¿cierto? Cuando factorizo k, saco una k de aquí, pues y me quedaría t sub 0, ¿cierto? Bueno, a ver, escribámoslo mejor aquí. Menos t sub 0, ¿cierto? Más, si saco una k, pues me sobra t adentro. Y me quedaría allí. Bueno, organizándolo, pues simplemente me va a quedar n sub 0 por e elevado a la k, factor de, aquí lo voy a organizar, t menos t sub 0, cierra paréntesis. Bueno, y entonces aquí nosotros hemos construido nuestra función, ¿cierto? Esa sería la función que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? Entonces aquí nuestra función vendría siendo n de t, perdón, bueno, ¿por qué n de t? Es una función n, ¿cierto? De la población,
y va a depender de qué variable, depende de la variable t. Bueno, este valor k es una constante. Ahora vamos a ver cómo se determina esa constante. Y así pues hemos dado respuesta a la primera pregunta, ¿no? Se ha podido dar una respuesta, ¿no? Fue construir un modelo pues que describa la situación, ¿no? La situación pues era de encontrar una función de n, que es de la población, en un tiempo dado, ¿cierto? Y aquí nosotros se ha podido pues establecer la solución a esta primera pregunta. Para dar respuesta a la segunda pregunta, bueno, nos dice pues, ¿qué se puede decir sobre el tamaño de la población? Bueno, es importante, bueno, lo podemos ver de manera gráfica, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, esto gráficamente representa una función exponencial, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de esa función exponencial. Vamos a verlo aquí. Entonces recordemos, bueno, aquí es tiempo, que habíamos dicho que es la variable independiente, versus n, que vendría siendo el tamaño de la población. Entonces nosotros habíamos comentado que en el tiempo sub 0, que sería el tiempo inicial, ¿cierto? Vamos a tener una población que la vamos a denotar como n sub 0, ¿no? Son valores que pues ya se deberían conocer dependiendo del problema. Entonces aquí tendríamos un punto de nuestra, digamos aquí, este punto vendría siendo, digamos, el punto con el que vamos a construir nuestra gráfica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando esto de acá, dependiendo si es un valor, digamos, positivo, tendrá un comportamiento, ¿cierto? Y si es un valor negativo, entonces tendrá otro comportamiento. T menos t sub 0, pues vendría siendo siempre un valor positivo. ¿Por qué? Porque se supone que el t sub 0, bueno, digamos que el tiempo va a seguir corriendo, ¿cierto? Por lo tanto, esta t siempre va a ser más grande que esta t inicial, ¿cierto? Supongamos que empieza en 10 años, o sea, el siguiente va a ser 11, 12, bueno, y así sucesivamente. Por eso este t siempre va a ser mayor que este de acá. Por lo tanto, este término de aquí va a ser positivo. Entonces, ¿de qué depende que esto de acá arriba sea positivo o negativo? Depende del valor de k. Entonces, cuando k es un número positivo, entonces tendrá este comportamiento así. Esto sería cuando k es mayor que 0, ¿cierto? Y si k es un número negativo, entonces tendría este comportamiento así. Esto vendría siendo cuando k es un valor menor que 0. Bueno, interpretemos allí. ¿Qué podemos decir sobre la población? Cuando k es un valor mayor que 0, implica que conforme el tiempo vaya avanzando, la población va creciendo de manera exponencial, ¿cierto? Tiende a tomar valores mucho más grandes conforme el tiempo vaya avanzando. Va creciendo, ¿cierto? Ahora bien, cuando es negativo, quiere decir que empezamos desde una población, bueno, digamos, cierto número de población, y conforme el tiempo vaya avanzando, la población pues va a ir disminuyendo, ¿cierto? La curva se va acercando cada vez a 0, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí. Bueno, ahora, como el ejercicio depende de k, vamos a ver cómo se determina este valor de k. Entonces, ¿cómo encontrar k, no? Bueno, entonces aquí es posible, va a ser posible encontrar, bueno, si se conoce n para dos valores de t. ¿Qué quiere decir eso, no? Supongamos que t sea igual a 1, entonces tendríamos en nuestra función que n de t sub 1 será igual a n sub 1, una población n sub 1. Bueno, acá, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos que para t igual a t sub 2, vamos a decir que n de t sub 2, esta función será igual a n sub 2. Bueno, en términos de la función, ¿qué vendría siendo eso?
Recordemos, n sub 1 debe ser igual a evaluar este t sub 1. Sería en nuestra función general n sub 0, ¿cierto? Por k que multiplica t sub 1 menos t sub 0, ¿cierto? Recordemos que nuestra función decía aquí t, ¿cierto? Pero le estamos dando un valor a t. Le estamos diciendo que es t sub 1. Bueno, lo mismo ocurre por acá. N sub 2, que es igual a esto, ¿cierto? Y evaluar esta parte acá, que sería n sub 0, e elevado a la k, y t ya sabemos que vale t sub 0, t sub 2, perdón, menos t sub 0. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a encontrar k? Bueno, vamos a dividir esto. Esta parte de acá va a ser dividida por esta parte de acá. Bueno, son formas, son procesos que vamos a desarrollar allí, ¿no? No siempre se va a hacer así, ¿no? Depende bastante del ejercicio que se esté desarrollando. Entonces tendríamos n sub 1 sobre, bueno, o igual, perdón, a n sub 0, bueno, e, k, factor de t sub 1 menos t sub 0, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí. Aquí dividimos sobre este término, n sub 2, y acá vamos a dividir sobre esta parte de acá. Entonces allí, pues, como es una igualdad, entonces la igualdad no va a cambiar, ¿no? Es igualdad en ambas partes. Por eso no va a cambiar allí. Entonces tendríamos n sub 0, e elevado a la k, factor de t sub 2 menos t sub 0, ¿cierto? Que es esta parte de allí. Bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. Este término con este término se pueden cancelar, ¿cierto? Entonces, esto será igual, bueno, voy a hacer esto aquí. Esto será igual, bueno, esta parte me va a quedar igual, n sub 1 sobre n sub 2 igual, aquí. Como son bases iguales, y como se están dividiendo, anteriormente en la multiplicación se sumaban, ahora en la división pasa a restar esta parte de abajo. Es decir, me va a quedar como e elevado a la k, bueno, este término de acá, t sub 1 menos t sub 0, ¿cierto? Menos este exponente de acá abajo, que pasaría a restar. Entonces, menos k, factor de t sub 2, ¿cierto? Menos t sub 1, menos t sub 0, perdón. Y bueno, vamos a hacer algunos procesos matemáticos allí. Entonces, esto sería igual, bueno, aquí, n sub 1 sobre n sub 2, bueno, es igual, entonces aquí voy a sacar, bueno, vamos a sacar factor común que es k, ¿cierto? Factor común de, aquí cuando saco una k, pues me va a sobrar t sub 1 menos t sub 0, aquí hay un menos, ¿cierto? Por eso me queda menos. Entonces saco una k, me sobra todo lo de acá adentro. T sub 2 menos T sub 0, cierra allí y cierra paréntesis acá. Bueno, lo he escrito allá. Entonces, miren. Entonces aquí vamos a desarrollar aquí estos cálculos, ¿no? Los que se desarrollen allí. Bueno, entonces me va a quedar n sub 1, bueno, n sub 2 igual a e, k. Aquí tiene pues t sub 1 menos t sub 0. Aquí menos por más pues va a ser menos t sub 2. Y menos por más pues va a ser, menos por menos, perdón, va a ser más t sub 0, cierra paréntesis. Es decir, t sub 0 y t sub 0 aquí son de signos contrarios, entonces este con este se pueden eliminar, ¿cierto? Es decir, que esto me va a quedar como n sub 1 sobre n sub 2 igual a e elevado a la k, factor de, aquí me sobra t sub 1, ¿cierto? Menos t sub 2, menos t sub 2, cierra paréntesis allí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a despejar k, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar entonces algunas propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces, sacamos acá logaritmo natural de este término de acá, n sub 1 sobre n sub 2, cierra allí, igual, logaritmo natural de e a la k, factor de t sub
1 menos t sub 2, cierra allí. Y entonces, por unas propiedades de los logaritmos, entonces es importante considerar las propiedades, ¿no? Conocer algunos procesos, digamos, matemáticos para poder desarrollar esto, ¿cierto? Entonces, allí, ¿qué pasa allí? Logaritmo en base e. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, yo tendría logaritmo natural de n sub 1 sobre n sub 2, cierra allí, igual, esto de acá, por unas propiedades, pasaría a multiplicar acá, ¿cierto? Unas propiedades de los logaritmos, ¿no? Bueno, entonces me quedaría, bueno, k por t sub 1 menos t sub 2, bueno, multiplicado al logaritmo natural de e. Es importante saber que el logaritmo en base de e, pues esto va a ser 1. Entonces, esto ya sé que esto vale 1. Entonces allí, pues inmediatamente me quedaría así, ¿no? Cuando lo multiplico, pues este término por 1, pues me va a quedar ese término allí, ¿no? O simplemente, pues, bajaría esta expresión, ¿no? Simplemente o únicamente cuando tiene este caso así o cuando son de las mismas bases, ¿no? Bueno, hay que considerar esas propiedades allí. Entonces aquí yo ya puedo despejar k. Entonces yo este factor está multiplicando acá. Entonces lo contrario de multiplicar pues es dividir. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de n sub 1 sobre n sub 2. Todo esto dividido entre esta expresión allí. O sea, t sub 1 menos t sub 2. Y esto deberá ser igual a k. Bueno, entonces allí ya podemos, bueno, ya se ha encontrado el valor de k, ¿cierto? Bueno, esto en términos de la vida real, pues si nosotros conocemos alguna tabla donde tengamos, digamos, diferentes números o censos de población en un año dado, podemos relacionarlo, ¿no? Con el tiempo sub 1, tiempo sub 2, población n sub 1 en el tiempo sub 1, ¿cierto? Población n sub 2 en el tiempo sub 2. Y bueno, y así poder encontrar k y poder relacionarlo con la función que habíamos encontrado en este ejercicio, ¿cierto? Y así poderle dar una aplicación. Bueno, es importante considerar que para poder desarrollar acá ejercicios de esta índole, debemos conocer algunos procesos matemáticos, ¿no? Debemos manejar muy bien esos procesos matemáticos. Bueno, poco a poco en los videos que les iré presentando, iré desarrollando algunos procesos. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a presentar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.